Prepárate para conocer un SUV que está listo para romper esquemas. El Dolphin T5 Evo, el que tengo a mis espaldas, tiene 195 caballos de fuerza, un motor de 1.5 litros y una caja de 7 velocidades de doble embrague. Todo esto está acompañado con un diseño impactante que sin duda te puede recordar, dicen, a un Maserati o a un Lamborghini. Vamos a ver qué tan cierto es. Y lo mejor de este auto es su precio, de 16.990.000 en esta versión que es full. Vamos a ver qué tiene y qué tan útil es. Quédate que vamos a hacer un análisis completo. Y antes de empezar tenemos que agradecerle a los que hicieron posible este video, a Classic Car, por prestarme esta unidad. Si estás interesado en algún modelo decides, dado que sus precios son ridículamente bajos, te invito a visitarlos en Vitacura 7055 o puedes contactarlo en el correo que te dejaré en pantalla y en el número del teléfono. Así que ya sabes, si estás interesado, anda a cotizar con ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Este modelo tiene 4,56 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,69 de alto. Son cifras típicas de un SUV del segmento. Ahora, su maletero es de 480 litros, nada más. Y si abatimos los asientos, aumenta a 1480 litros. Y hablemos de su motor, el cual equipa uno de 1,5 litros turboaspirado que genera una potencia de 195 caballos de fuerza con 285 Nm de torque, todo acoplado a una caja de velocidad de 7 velocidades y de doble embrague, y por si fuese poco, atrás equiparemos una suspensión independiente que ayuda a la comodidad del auto. Su estanque de combustible se ubica en 55 litros como tal. Los consumos que entrega este modelo, a lo menos en las cifras homologadas, es de 10,8 km por litro en ciudad y 18,2 km en carreteras. Tendremos dos versiones. Tendremos el Luxury, que sería la versión de entrada, y la otra sería la Noble, que sería la versión más equipada. La versión más equipada, a diferencia de la versión Luxury, esta equipa portón eléctrico, la cual también se puede adaptar su posición de apertura, calefacción en el asiento delantero, climatizador, asientos eléctricos para el piloto y adicional equipa 4 bolsas de aire más como cortinas y laterales. Sus precios parten desde 15.990.000 para la versión Luxury con todos los bonos incluidos, y para la versión Noble está en 17.990.000, pero al mes que firmamos este video hay una promoción de 1 millón que la deja en 16.990.000. Empezando por el frente, sin duda lo que llama más la atención es la parrilla. Se puede asimilar mucho a lo que es Maserati, pero no sé dónde dicen que se parece a un Lamborghini. Las ópticas, o a lo menos las altas y bajas, se encuentran en esta parte y la diurna en la parte de arriba. Y también la marca ofrece una cantidad de colores increíbles, como este que pareciera ser como un tipo de dorado oscuro. Y bueno, también tendremos llantas oscuras en negros por los lados. Se pareciera ser un SUV de dimensiones mayores. Y por atrás tendremos una óptica que se une mediante el portón. Y bueno, también tendremos la palabra Fortin, que se supone que este modelo se produce bajo esa marca, pero acá llega bajo la marca Dongfeng como tal. Y algo curioso es que acá tendremos la tercera luz del freno en la parte de arriba. Se ve bastante bonita la parte de atrás. Creo que es donde sin duda este modelo rompe mucho más su esquema, y las dos salidas reales, ¿verdad?, le ayudan harto. Sin duda atrás es donde más me convence el diseño de este auto. Adelante es para cuestión de gustos. Bueno, ya en el interior de la T5 Evo, bueno, como puedes ver tenemos lo que pareciera ser una sola pantalla, pero en realidad son dos. Una, bueno, que te da el cuadro de instrumento, y otra el infoentretenimiento, que en verdad se ve bastante bien, a lo menos en apariencia. El cuadro de instrumento, por un lado te dice las revoluciones y por otro lado te dice, bueno, la velocidad. Me gusta que te diga, si se puede llegar a ver, lee la presión de los neumáticos en tiempo real. Lamentablemente no podemos hacer muchos cambios, solo podemos ir cambiando, como puedes ver, lo que dice aquí, que serían, bueno, kilómetros o consumos por litro, la velocidad media, o como está configurado el control crucero. Aquí te dice cuánto te falta para repostar el combustible, y no mucho más. Bueno, vamos a empezar hablando por acá, donde primero hay que hablar que los radiadores o las salidas de aire se abren y se cierran con este mecanismo, que se siente bastante calidad el andar. Y bueno, acá podemos también ir manejando el flujo de aire también.
Más abajo tendremos para controlar lo que son los retrovisores que se pueden ocultar. Tendremos para el control de estabilidad, desactivarlo. Tendremos para abrir el portón, que ya lo veremos más adelante. Y por la puerta tendremos, bueno, los típicos mandos de los alzavidrios, que son de un solo toque. También tendremos el seguro de las puertas y el bloqueo de los vidrios traseros. Los materiales son como de plástico duro, pero a lo menos te dan esta experiencia que pareciera ser cuero. A lo menos en la parte de arriba uno pensaría que es cuero por la costura, pero en realidad es plástico duro. Ya en el tablero, bueno, encontramos un material que está de mejor calidad porque te da la sensación de ser de fibra de carbono. Aquí es como más gomoso y aquí, bueno, aquí sí es gomoso como tal y te da una apariencia de calidad. Bueno, más abajo en la puerta tendremos un gran portaobjetos donde, bueno, cabrá una botella bastante grande y el volante podrás ver que dice Fortime. Como te expliqué, esto es porque en otros mercados esta es la marca que vende este modelo dentro del grupo Dongfeng. Bueno, acá tendremos para lo que es subir y bajar el volumen, que este es, hasta donde pude ver ahorita, es la única opción que tenemos para poder controlar el volumen, ya que no tiene perilla por ningún lado acá. Acá podremos pasar las emisoras o canciones. Acá tiene una opción de bajar la intensidad del cuadro de instrumento. Me gusta que lo traiga acá porque normalmente esta opción normalmente está acá y capaz de noche configurarlo es más fácil haciéndolo acá. Entonces que esté a la mano, bien por ahí. Acá tendremos para contestar llamadas. Y acá para lo que yo estaba haciendo ahorita, que era cambiar la diferente información que da acá. Acá tendremos para lo que es el control crucero, que es solo control crucero. Y este botón me parece que es un mute o puede ser un botón personalizable, o no he indagado mucho, pero por lo menos ahorita está para mutear la radio. Como por la señal me parece que es un botón personalizable. Bueno, por acá tendremos lo que son el control de los limpiaparabrisas, que tienen en función automática. Y por acá las luces que también tienes en función automática. El infoentretenimiento, bueno, aquí es donde para mí se puede llegar a caer este modelo, dado que no tiene Apple CarPlay o Android Auto. Tiene una interconexión móvil que no he podido conectar porque necesito conectarlo por cable y no tengo el cable para hacerlo en este momento. Pero bueno, te muestra mapas de una aplicación de terceros que tiene la misma Dongfeng, por decirlo así. Tendremos la opción, bueno, conectar tu teléfono por Bluetooth para ver marcaciones, contactos o hacer marcaciones del teléfono. Multimedia para ver lo que se reproduce en tu teléfono USB. Tendremos, bueno, la radio. El sistema funciona bastante bien, es sencillo, pero funciona bien. A ver, vamos a ver las configuraciones del auto. Primero, bueno, como tienes acá para ver los retrovisores que se abran cuando presionas el pulsador del control, tendremos para configurar también lo que, como te dije en el principio, la posición de apertura del maletero por si estás en un estacionamiento que no es muy alto. Entonces puedes posicionar tú mismo qué altura quieres que abra el maletero. Tendremos también el ajuste de la altura de los faros. Tendremos para que cuando presiones el botón del control solo se prendan las luces o se prendan las luces y te haga sonido. Tendremos que para abrir las ventanas con el control, sea con una pulsación corta o larga. Tendremos para cambiar la dirección, ya sea un poco más normal, más cómoda o deportiva. Y tendremos para el botón que te menciono en el volante. Bueno, ahí como puedes ver, efectivamente está configurado para silenciar. También lo podemos poner para modo espera, para cuando tengas en llamada, y hacer foto. Esto me llama la atención. Vamos a ver qué hace. Debe ser que este equipo o este Dongfeng equipa una cámara, pero en esta versión que llega acá a Chile no la tiene. Pero dejémoslo en silencio. Esto es para que te descargue la aplicación y esto es para restaurar todas las configuraciones. Esto es para conectar el teléfono con tu dispositivo. Y esto es para configuración del sonido. Tendremos aquí para, bueno, también configurar lo que son aspectos de la pantalla y ajustes del sonido, que supongo que son cuando te da alimentación la pantalla. Y aquí podemos devolvernos a donde estamos. Tendremos como un submenú de notificaciones donde podremos tener accesos rápidos como el silenciar, el Bluetooth. Este dispositivo tiene Wi-Fi. Según lo que pude ver, se le puede conectar una SIM. No sé si será tan factible acá en Chile, pero está la opción. Tiene un modo noche que supongo lo que hace es preparar todo el habitáculo para que deslumbre menos. Y bueno, tendremos para bajarle volumen a ciertas notificaciones, lo que estaría reproduciendo, para apagar la pantalla. Esto supongo que, claro, para prender el aire. Vamos a apagarlo para que no haga bulla. Y esto es para, mira, acá puedes guardar los retrovisores. Está un poco difícil el acceso, pero sí tienes la opción. Raro que no lo pongan en un botón. Bueno, más abajo tendremos el climatizador, que son prácticamente accesos rápidos. Que, bueno, aquí controlas la temperatura, aquí el soplador.
Aquí configuraciones como poner el automático, recirculación, los desempañadores de los vidrios, para prender al máximo el aire acondicionado, para prender el aire acondicionado, los modos del aire acondicionado, que son esos, y para apagar el aire como tal. No me gusta el sonido de retroalimentación, se siente muy barato, pero se agradece por lo menos que tenga botones de acceso directo porque muchas marcas hoy día no traen esto. Bueno, acá tenemos una curiosidad, que esto es para poner la base de carga de tu teléfono, que está bastante práctico que lo traiga, así te evitas de colocarlo en las ventilaciones del aire y evitar dañarlas. Y me gusta que lo traiga porque uno normalmente siempre, por más que no tenga o si tenga Apple CarPlay, siempre usa una base de teléfono. Entonces que te traiga para poner un soporte directamente, y muy bueno, muy bien ahí Dongfeng. Bueno, esto es de piano blanc, se va a rayar, tienes que tener mucho cuidado. Ideal que si lo compras tienes que ponerle una película, así te evitas problemas. Y bueno, acá tendremos puerto USB, una zona bastante amplia, podría caberte unas llaves o un teléfono pequeño. Más abajo tendremos dos, como se diría, portavasos. Tendremos el joystick de la palanca, que bueno, para poner presionamos hacia abajo, para poner retro presionamos hacia arriba, ahí te da acceso a la cámara, que no se ve tan mal. Increíblemente se ve mejor calidad a unos productos mucho más caros que este, y tendremos sensores solo traseros. Para poner pared simplemente presionamos el botón. Tendremos freno de mano electrónico con auto hold, y los modos de manejo te los dice en solo acá. Ahí te dice Eco, ahí estaría en normal, ahí estaría en Sport, y bueno, ahí volvemos. Tendremos control de descenso y no mucho más. Bueno, tendremos la apertura de lo que sería la guantera, que es bastante profunda, muy bien ahí, y está climatizada porque tiene aquí una perilla ahí al fondo que regula la salida de viento acá. Me gusta que esté más acá que en la guantera, porque en la guantera uno siempre guarda papeles del auto y bueno, siempre te quita espacio, siempre tienes espacio acá, y que tengas la refrigeración acá, bastante bien. Y los asientos, que son bastante agradables, son de cuero y tienen en esta versión calefacción. Se agradece porque cuando recién me monté el auto, que estuvo toda la noche aquí a la intemperie, están bastante helados, y prender la calefacción ayuda mucho. Y en la parte de arriba, bueno, tendremos retrovisores, que no es electrocromático, pero tiene la opción de hacerlo manual. Tendremos portagafas, tendremos luces, que es LED, y tendremos, no podría faltar lo que es el techo panorámico, que es aperturable. Entonces bien ahí la marca, dando una sola vez se abre automáticamente. Y bueno, y mencionar, bueno, tendremos los tapasoles sin luz, por lo menos acá, y acá tampoco tendremos luz. Hablemos de la guantera también, que la guantera, bueno, es muy amplia. Creo que es sin duda la guantera más amplia que he visto en un auto. Me atrevería a decir que hasta un bolso muy pequeño de mujer cabe allí. Ahora vámonos a las plazas traseras. Y antes de empezar a hablar de las plazas traseras, mostrar la llave, que se siente bastante calidad. Es como metálica acá y plástico duro por acá. Bueno, el espacio es bastante considerable y tendremos salidas de aire. Se agradece que tengan salidas de aire y una toma de USB por acá abajo. El túnel de acá es inexistente, lo cual, ¿verdad?, ayuda a que esto sea bastante cómodo para el ocupante del medio. Por acá, bueno, tendremos los mismos materiales que vimos al frente, que, bueno, se siente mucha calidad por la apariencia de ser aquí un plástico blando y abajo estar un poco más engomado. Tendremos una apertura muy amplia para lo que es el portavasos de abajo, y curiosidad que tendremos estos ganchos como para colgar un bolso, algo que, si no me equivoco, allá en esta zona también hay uno. El apoyo central tiene portavasos y portamano también, podríamos decirle. Y la sensación de espacio es bastante amplia. Tengo mucho espacio acá. No puedo ajustar el asiento en lo que es posición, pero verdad, miren el espacio que me queda. En verdad se siente bastante amplio el auto. Y se me olvidaba casi mencionar que atrás también tendremos iluminación LED, y me gusta que la coloque acá. En verdad el techo panorámico igual le da muchísima apertura al interior del auto. Algo que se me olvidó mencionar cuando estamos hablando del interior es la zona de acá abajo, que es una adicional de espacio de carga para los ocupantes de adelante, y tiene la toma USB de tipo A, y bueno, se agradece que tenga esta zona que amplíe la carga. Y también, como te mencioné, acá está el gancho para esta zona del
ocupante delantero. El maletero, primero en esta versión que es la Full, es eléctrico y se puede ajustar en 3 posiciones su apertura. Por si estás en un lugar donde el techo es muy bajo, bueno, puedes posicionar desde el entretenimiento la altura máxima que se puede aperturar. Por lo menos abajo tendremos lo que es la rueda de repuesto, que está bajo este plástico. Claro, la rueda de repuesto es de tamaño casi ruedín, está entre 2 mundos. Y bueno, este plástico resta espacio, pero bueno, te da espacio también con unos agujeros para colocar objetos. Y bueno, tienen las herramientas para poder cambiar la rueda. Tendremos un espacio aquí también y acá. Y también tendremos una cortina retráctil, que bueno, es manual, pero se agradece que la tenga para el segmento que quiere ubicarse este auto como tal. Tendremos luz halógena, es la única luz halógena del interior, ya que bueno, todo el interior, como te mencioné, es de luz LED. Y la apertura y cierre automática, ¿verdad? Ayuda harto. Bueno, ya en la prueba de manejo del T5 Evo, bueno, se enciende por botón, tiene el joystick que presionamos con el botón hacia abajo y estamos. El freno de mano sale automáticamente y bueno, también tiene la opción del auto hold, como te mencioné. Y empecemos hablando de las sensaciones de manejo. Bueno, vamos a empezar por la caja, porque la caja me gusta y no me gusta. ¿Por qué? Porque es una doble embrague y es rápida, sí, se siente, pero tiene el problema de las primeras doble embrague que se encontraban en el mercado, que es patinadora. Lo bueno es que es solo patinadora en el primer cambio. Ya después, cuando desarrolla velocidad, no vamos a tener ese problema. Entonces, cuando quieras arrancar en seco, acelerando a fuerte, vas a sentir ese como que deslizamiento entre una marcha y otra. Y bueno, para evitarlo, tienes que acelerar poco. Desde cero tienes que acelerar poco para evitar ese deslizamiento. Pero lo bueno es que después de eso, en verdad, es una caja doble embrague como las buenas. Hace los cambios rápidos y es bastante confortable. La insonorización, a lo menos de viento, es buena. También del ruido. Lo malo es que la insonorización, por lo menos de los pasos de rueda, no es tan buena. Cuando vas en autopistas, sientes como el ruido de las llantas se filtra a la cabina. Y bueno, también otra parte de, hablando ya en velocidad de autopista, es que es bastante estable. Es un auto que tira más a comodidad, entonces no es un auto tampoco para llegar a velocidades muy altas. Yo creo que con 120, 140 andará bastante estable el auto. La absorción de los lomos de toros, como le decimos aquí en Chile, es bastante buena, pero no es tan buena para absorber imperfecciones del camino, pero yo creo que es un problema del perfil del neumático. Creo que si con un perfil un poco más ancho se puede llegar a absorber mejor las imperfecciones del camino, dado que la suspensión de atrás independiente, en verdad, ayuda bastante a la comodidad. Este auto tiene modos de manejo. Tendremos, por lo menos ahorita estoy en el modo Eco, que lo que hace es hacer los cambios más rápido para mantener el motor menos revolucionado. Tendremos un modo normal, que acá lo que hace es una combinación de ambos mundos, entre el Eco y el Sport. Y tendremos el Sport, que lo que hace es darte siempre la entrega de torque cuando la necesites. Aquí lo que va a hacer es mantener el motor en su punto de entrega de torque. Siempre te lo va a tener el motor revolucionado en ese rango, por decirlo así. Algo que me gusta es que, no sé si es un defecto o lo hacen a propósito, pero se le escucha el turbo. Y eso es algo que rara vez yo he podido escuchar en un motor turbo. Y me gusta, porque en verdad, para los que somos amantes de los autos y de las sensaciones, es agradable escuchar el turbo hacer su trabajo. Por lo menos acá estamos en modo Sport. Sí. La entrega ahí fue buena. Si no tuviese ese problema de la caja, en verdad este auto pudiese hacer un 0 a 100 muy rápido. Creo que, si no me equivoco, la marca dice que lo hace en 7 y tantos segundos. La dirección es bastante buena. Escuché ahí unos reviews que decían que era poco comunicativa, y puede ser cierto, porque en verdad no transmite mucho. Mucha gente le gusta tener la sensación de que la transmisión transmita para poder, tener un poco más de agrado en el manejo, pero para el segmento que va este SUV, que es comodidad, para mí está muy bien. Menos acá. Lo que hace es mantener la revolución alta para entregarme el torque siempre al instante. Ahora vamos a manejar este auto modo Eco o modo normal, que aquí la caja es un poco más transmite más comodidad. Sí, en Eco lo que hace es priorizar el cambio y
¿verdad? Hace que el auto se sienta bastante agradable. Algo que me sorprende también es, bueno, esta es una unidad que apenas tiene 1000 kilómetros, pero está bien insonorizada la cabina en el sentido de plásticos, no suena nada, está bien armado, se siente bien armado el auto y se agradece, bueno, porque hoy día los productos están saliendo muy mal y las marcas chinas tienen, bueno, no mucha buena fama, y que tengan productos con esta calidad de materiales y adicionar a eso tener un buen ensamble, se agradece que esté todo en su lugar y bien posicionado, que no te haga ruidos en el habitáculo. ¿Verdad? Este auto, si lo manejas, si eres de manejar con muy poca pata pesada, por decirlo así, es bastante confortable, hace los cambios bastante rápidos, el motor casi ni se siente el ruido en bajas revoluciones, y también es bastante cómodo, ayuda bastante esa suspensión multilink atrás. Capaz, bueno, cuando te encuentres con alguna imperfección, ahí vas a sentir como que no tuvieses esa suspensión, dado que, bueno, no absorbe bien estas llantas. Me hubiese gustado que, bueno, ahí la marca se hubiese puesto unos perfiles más grandes para quizás lograr una comodidad mejor. Ahora, ¿vale la pena este Dongfeng Ten 5 Evo? Yo creo que por su equipamiento está bastante bien el precio-producto. Lo que quizás no me gusta la versión de entrada, que tenga, si no me equivoco, creo que eran 2 bolsas de aire, y esta es la única que trae 6, ya que trae la de cortina y laterales. Entonces creo que allí la marca se cayó y en verdad tenía que haberlas puesto todas. Ahora, esta versión full vale la pena. El motor es muy bueno, la caja, bueno, tiene ese detalle, pero para algunos no será ningún problema. Y el precio-producto es bastante bueno, tienes el techo panorámico, capaz alguna asistencia a la conducción me hubiese gustado, pero bueno, por el precio tampoco le podríamos pedir mucho, y el motor en verdad es bastante potente. Entonces es raro conseguir todo este equipamiento adicional, el portón eléctrico, por este precio. Entonces es un producto familiar 100% para quien busca un buen SUV que entrega una buena potencia, una buena comodidad. El Apple CarPlay también se cayó ahí, pero bueno, también se puede solucionar en el aftermarket, capaz poniendo otra pantalla si quisieras. Yo en verdad viví muchos años sin Apple CarPlay, ni se siente la diferencia de no tenerlo. Hay mejores competencias, hay pocas, porque capaz puedas conseguir uno que tenga Apple CarPlay, pero tiene menos motor y no tiene este equipamiento que tiene este auto. Entonces hay pocas competencias que te ofrecen tanto como este auto. Capaz me iría por otro chino que capaz puede ofrecer el equipamiento similar, pero este en verdad está bastante bien. Y otro auto que tienes que ver, está mucho más caro que este, pero es un auto también que capaz te puede servir si estás buscando un auto familiar, es el Kia Niro, un auto híbrido que entrega una potencia en cero bastante buena. Pincha acá y anda a verlo.